Lucas 10:25. Dice en nuestro texto: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, este es Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó. 35. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu gracia y por tu palabra. Por favor, ayúdanos a poder discernirla con claridad y a poder aplicarla a nuestra vida para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, la parábola del buen samaritano es tan conocida que con frecuencia la familiaridad con ella hace que perdamos de vista la razón por la que el Señor Jesús la contó. Esta parábola no fue contada principalmente para enseñarnos a ser buenas personas o personas que ayuden al que lo necesite. Si solamente vemos esa enseñanza, la de aprende a ser alguien que ayuda a otros en necesidad, entonces puede que nosotros nos perdamos de lo que el Señor de verdad quiso decir en esta parábola. Y para entender adecuadamente esto, pues nosotros necesitamos el contexto. ¿Cuál es el contexto de esta parábola? Bueno, si ustedes leen desde Lucas 10, el Señor Jesús envía a 70 de sus discípulos a predicar el Evangelio. Él les da instrucciones muy específicas y cuando ellos regresan, ahí en el versículo 17, cuando vuelven los 70 con el Señor Jesús, vuelven con Él gozosos, porque el Evangelio ha sido predicado y ellos entregan un reporte muy bueno al Señor Jesús de lo que pasó. El Señor Jesús da gracias a su Padre en el versículo 21, diciendo: Padre, yo te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y los has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Señor reveló su Evangelio a aquellos que son como niños y a aquellos que creyeron en Él como niños. Y las escondió precisamente a los sabios y a los entendidos, a los fariseos y a los escribas que eran duros de corazón, como hemos aprendido en otras parábolas. Y es aquí, después de esto, que el Señor Jesús se encuentra con este hombre que dice la Biblia en el versículo 25 que es un intérprete de la ley. Y este hombre hace una pregunta muy específica a Jesús: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora yo quiero que pongas atención en quién fue el que preguntó a Jesús, ¿ok? Porque este intérprete de la ley, como dice ahí, es un experto en la ley. Él era un escriba, una persona especializada en la ley de Moisés. Estas personas memorizaban grandes porciones de la Biblia. Ellos no solamente transcribían la Biblia también, ellos se encargaban de resolver algún problema con la ley, con las tradiciones judías. Ellos interpretaban la ley para juzgar las cuestiones religiosas en medio de la gente, ¿me explico? Era algo así como un abogado jurista. Son personas que ya están tan especializadas en algo que son capaces de no solamente decir lo que la ley dice, sino de interpretarla de manera adecuada.
Ujú. Este hombre es el que se acerca con Jesús y le pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Sin embargo, la Biblia misma nos dice que él no se acerca con Jesús honestamente. Él no quería saber eso. La Biblia dice que él se acercó para probarle. Y esta era una práctica bien común entre los religiosos que eran antagonistas de Jesús. Muy común. La Biblia en los evangelios una y otra vez nos dice cómo estos hombres se acercaban para probarle o para tentarle, diciéndole o haciéndole una pregunta que fuera difícil, para que ellos pudieran encontrar algo de que culpar a Jesús, de decir, mira, este es un mal maestro, mira, él va en contra de la ley de Moisés, no lo obedezcas porque... Y haciendo este tipo de preguntas difíciles, querían encontrar algo para desacreditar a Jesús y a su mensaje. Entonces, este era un hombre muy inteligente, un hombre que podía hacer preguntas de ese tipo. Y mira su pregunta, ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? Esta no es cualquier preguntita. De hecho, muchas personas se la hicieron al Señor Jesús. Yo ahorita recuerdo, por ejemplo, al joven rico, que se acercó preguntándole lo mismo al Señor Jesús, y a Nicodemo. Exactamente lo mismo. Pero la diferencia con este hombre es que él hace esta pregunta precisamente como dice ahí el Evangelio de Lucas para probarle. Y para mí la intención es bien clara de este hombre. Porque si Jesús se equivoca en este punto que es tan esencial, tan básico, tan fundamental, entonces todo su evangelio está mal. Jesús responde a esta pregunta, haciendo ¿qué heredaré la vida eterna? Le responde en el versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y me encanta esta respuesta del Señor Jesús porque es muy sabia. Es muy sabia. Muy sabia. Es como diciéndole, pues tú eres un intérprete de la ley, tú deberías de saber. Pero no estoy enseñando nada que sea diferente o nuevo. Y la respuesta de este hombre es, versículo 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el estándar para la salvación. Si tú haces eso, todos los días, cada día, todo el tiempo, tú puedes llegar a ser salvo. ¿Ok? Si no, no. Y entonces el Señor Jesús le dice, bien has dicho, hazlo y vivirás. Lo que debió haber pasado aquí es que este hombre debió haber dicho, no, pues estoy frito. ¿Sí? Cualquier hombre que sea honesto consigo mismo va a decir, yo no soy ese. Y fíjense, esta respuesta del hombre es tan acertada, que cuando le preguntaron al Señor Jesús que cuál era el mandamiento más grande, él dijo exactamente eso. O sea, este hombre sabía, ¿me explico? Lo sabía, pero no lo hacía. La implicación es bien simple, él no lo hacía. ¿Por qué dices que no lo hacía, Carlos? Pues porque el Señor Jesús le está diciendo, haz esto, hazlo. Si la implicación es, pues no lo estás haciendo bien. Amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, mente y fuerzas, y al prójimo como a uno mismo. Si hiciéramos esto, hermanos, delante del Señor todos seríamos perfectos. Todos los mandamientos, todos los mandamientos se resumen en esto, en esos dos. De hecho, estos dos mandamientos son un perfecto resumen de los 10 mandamientos. Porque ustedes recordarán que los mandamientos del 1 al 4 nos enseñan cómo debemos de conducirnos delante de Dios. No teniendo ídolos, solamente dedicándonos a Él, guardando el día de reposo y todo lo demás, ¿cierto? Y de los mandamientos del 5 al 10 nos enseñan cómo conducirnos con nuestro prójimo. No mintiendo, honrando a nuestros padres, no robando, no codiciando. ¿Te das cuenta? Y todos los otros mandamientos que nosotros encontramos en la ley son extensiones más detalladas de estos 10. Pero estos dos, amarás al Señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo,
son la esencia de toda la ley. Entonces es un resumen perfecto. A este hombre se le fue dicho, haz esto y vivirás. Parece que se le está diciendo que él puede ganarse su salvación por obras, ¿verdad? Como diciéndole, pues ama a Dios y ama a tu prójimo y haz eso. Entonces Jesús está predicando la salvación por obras. No está haciendo eso. De hecho, justo unos versículos antes, miren ahí en el versículo 9, capítulo 10, versículo 9 de Lucas, el Señor Jesús dando instrucciones a los 70 que envió, les dice, sanen a los enfermos que en ella haya, en una aldea, y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Este es el evangelio, un evangelio que es dado de pura gracia. El reino de los cielos se les ha acercado a ustedes ahora. De hecho, en Gálatas 2:16, no sé si ustedes lo recuerdan, pero este fue un versículo que estuvimos revisando mucho en nuestro estudio de Gálatas. Gálatas 2:16 dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿cuál es el sentido de la respuesta de Jesús cuando le dijo a este hombre, haz eso y vivirás? Bueno, el Señor simplemente le está mostrando a este experto en la ley cómo la ley lo condenaba. No solo este hombre, como les decía, cualquiera que sea honesto consigo mismo, al ver la ley, ve que uno nunca ama o nunca ha amado a Dios con toda su mente, ni con todas sus fuerzas, ni con todo su corazón. Cuando vemos que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues también quedamos cortos. La respuesta del Señor Jesús no buscaba que él fuera salvo por sus obras, buscaba que este hombre se arrepintiera, que este intérprete de la ley rompiera esa fantasía que él tenía de su propia bondad y se diera cuenta de su condición y buscara misericordia en Dios diciendo, pues yo no soy ese. Ese es siempre el propósito de la ley. Siempre el propósito de la ley. Es mostrarnos nuestra condición caída. Es convencernos de nuestro pecado. No salvarnos ni hacernos justos. La ley no puede hacer eso. La ley lo que busca es hacernos humildes y dejarnos ver la profundidad y el tamaño de nuestro propio mal para que busquemos un Salvador. Ese es el propósito de la ley. Si alguno de ustedes está pensando que es agradable a Dios por lo que hace o no hace, bueno, la ley no fue dada para eso. La ley te fue dada para que te dieras cuenta que no importa lo que hagas, nunca vas a llegar a ser como el estándar de Dios exige. Bueno, esa fue la idea del Señor Jesús. Pero, dice el versículo 29, este hombre en lugar de responder así en arrepentimiento, dice, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Este hombre, yo imagino que entendió lo que el Señor Jesús le estaba diciendo, pero decidió callar su conciencia. Decidió seguir engañándose. Y de verdad es bien triste ver a alguien que es confrontado con su mal y aunque sabe que está cometiendo un error, es lo suficientemente arrogante y engreído para seguir justificándose. Y a pesar de que Dios mismo lo confronta con su mal, parece que en él se cumple lo que Romanos 10:3 dice. Romanos 10:3 dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a Dios. Este hombre ignoró exactamente esto, ignoró la ley. Él quiso justificarse a sí mismo. ¿Y qué hace en ese intento de justificarse a sí mismo? No se sujeta a Dios. Él, para disimular su pecado o para disminuir las exigencias de la ley de Dios, de amarlo con todo el corazón, toda la mente, todas las fuerzas y toda el alma, y de amar al prójimo con un amor de igual medida y de la misma calidad del que uno se tiene a sí mismo. Él pregunta,
¿Y quién es mi prójimo? Y miren, en este momento, yo creo que el Señor Jesús le pudo haber dicho, mira, ¿sabes qué? Ya vete. O sea, de veras, tú no quieres saber. Tú ni siquiera estás siendo honesto. Tú eres engreído, eres orgulloso. Mira, el reino de los cielos no es para gente arrogante. Él acababa de decir en el Sermón del Monte que a los humildes les es dado el reino de los cielos. Tú no eres así. Los mansos heredarán la tierra. Tú no eres esa persona. Yo creo que el Señor pudiera haber hecho eso. Mira, que le podría haber dicho, a ti te importa más lo que otros piensan de ti que lo que Dios piensa de ti. Tú no perteneces al reino. Sin embargo, en lugar de eso, el Señor lo trata con mucha bondad y le cuenta la parábola. Y por eso yo creo que el contexto es tan importante. Porque la parábola nos enseña lo que el Señor Jesús ha estado lidiando con este intérprete de la ley. No simplemente que él debía de ser una buena persona, ¿lo ves? Sino le enseña hasta qué punto él debía de ser una buena persona. Él, para zafarse, dijo, pues es que yo no entiendo bien, explícame quién es mi prójimo. Tal vez algunos comentaristas dicen que él le hacía esa pregunta porque había explicaciones más técnicas, ¿no? De que debían uno de amar al prójimo, pero debía de odiar a su enemigo. Entonces, hay un cierto tipo de discusión, pero la Biblia es bien clara, él quería justificarse simplemente. Quería excusarse de por qué no lo estaba haciendo. Y la parábola es esa. Ya la leímos hace ratito. Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones. Lo robaron, lo dejaron medio muerto. Y ahorita la vamos a ver un poquito más a detalle. Pero mira, lo que quiero que veas es que esta parábola fue dada para ilustrar lo que significa precisamente amar a Dios con todo el corazón, toda la mente, toda el alma, todas las fuerzas, y al prójimo como a uno mismo. Y al mismo tiempo nos enseña hasta qué punto nos quedamos cortos al tratar de cumplir la ley. Jesús le está contando esta historia a un hombre soberbio, a un hombre arrogante, para enseñarle por qué no es tan bueno como él cree serlo. Lo está poniendo frente al espejo de la ley para que pueda ver su condición malvada. En esta historia, ahora sí vamos a verla detalle a detalle, dice que un hombre viajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, que por cierto era y sigue siendo un camino bastante peligroso. Jerusalén está aquí arriba y Jericó está muy abajo, varios metros abajo, si no es que kilómetros, y es un camino con muchas curvas, muchas piedras, barrancas, angosto, entonces es peligroso. Y como tiene muchas curvas y piedras muy grandes, pues es un lugar perfecto para que alguien se esconda y te ataque. Y es precisamente eso fue lo que pasó. Al hombre de la historia lo atacan y lo dejan medio muerto. Y otra vez el Señor Jesús, de una manera muy asombrosa, usa algo que es muy común para todos y algo que todos saben, pues. Muchas personas usaban ese camino de Jerusalén a Jericó para subir a Jerusalén o para bajar a Jericó durante las fiestas de la Pascua y todas esas cosas. Ese era un camino muy famoso. Entonces aquí está la historia. Aquí está este hombre ahí robado, tirado, herido y, según las palabras del Señor Jesús, medio muerto. ¿Okay? Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Y aquí aparece una luz de esperanza, ¿no? O sea, porque aquí viene un ministro, viene alguien que conoce bien la ley, que sabía que Levítico 19:18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este sacerdote, como nadie, quizás, sabía cómo Dios muestra su misericordia una y otra vez en la ley, que Dios ama la misericordia, que Dios le pide a su pueblo en su ley que sean buenos con los extranjeros y con los desvalidos. Entonces este hombre es como que, pues lo va a ayudar. Debiera de ayudarlo porque él sabe mucho, porque él se supone que entiende mucho. Sin embargo,
la palabra de Dios dice que pasó por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Esa palabrita pasó de largo en griego es un poquito distinto. Literalmente dice que se pasó del otro lado del camino para no topárselo y seguir. No es como que no lo notara, no es que no lo haya visto, sí lo vio y se pasó del otro lado para ignorarlo, sin compasión, sin misericordia, sin nada. Asimismo dice un levita. Un levita era también un ministro del templo, era un descendiente de la tribu de Leví. Y según la ley de Moisés, todos los de la tribu de Leví eran consagrados para el servicio del templo, para ayudar a los sacerdotes en los sacrificios y todo lo demás. Este era otro ministro. Vivía en el templo. Estaba dedicado y consagrado al servicio a Dios. Y dice ahí la Biblia, viéndole, pasó de largo. Exactamente lo mismo. Él se cruzó al otro lado del camino para seguir. Estos dos no amaron a su prójimo cuando tuvieron la oportunidad de demostrar compasión delante de una necesidad real y una necesidad urgente. Ellos simplemente desobedecieron. No es que ignoraran. Y aunque es verdad que estas actitudes están bien mal y bien equivocadas, si nosotros, hermanos, tengamos cuidado, porque si nosotros empezamos a sentirnos superiores diciendo, sí, estos son de lo peor, entonces no hemos entendido para nada lo que la Biblia está diciendo. Porque ellos vieron con cierto desprecio a este hombre ahí y nosotros estamos haciendo lo mismo. Esto se trata de amor al prójimo, independientemente de quién sea. Por eso dije, no lo estamos entendiendo. La actitud del sacerdote y del levita es exactamente la misma que nosotros hemos tenido muchas veces. Muchas veces. Podemos tener toda clase de excusas para no ayudar a otro. Muchas. Pero mira, si tú te das cuenta, el Señor Jesús en su parábola ni siquiera le dedica tiempo a eso. ¿Por qué? Porque la ley es bien clara. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En la misma medida, con la misma calidad. Nosotros también hemos sido culpables de ser indiferentes con otros, insensibles y descuidados ante las necesidades de otros. Todos reprobamos lo que la ley pide. Todos. Oh, no, yo no. Yo soy buena persona, yo sí ayudo a mis vecinos. Es que tú no me conoces. ¿Ah, sí? ¿Por qué no nos evaluamos con lo que hizo el samaritano? ¿Te parece? Mira el versículo 34. Perdón, el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, hasta ahí exactamente lo mismo que el sacerdote y el levita, ¿estás de acuerdo? Y viéndole, fue movido a misericordia. Otras traducciones me gusta que dicen compasión. Y la idea de la compasión es, se sintió identificado con él, sintió lo mismo. Ajá. Este hombre samaritano se acercó, contrario a lo que hicieron el sacerdote y los levitas, que se pasó para el otro lado. Este se acercó y viendo sus heridas, les echó vino y aceite y las vendó. Todo lo contrario a los otros dos. Ahora, todo esto salió de la bolsa del samaritano. Usualmente las personas que viajaban distancias muy largas en ese entonces llevaban provisiones con ellos. Llevaban aceite para cocinar y también llevaban vino. Agua no, porque con el tiempo pues el agua cuando está estancada se echa a perder y ya no funciona, ya no es potable, te hace daño. Entonces llevaban vino. El aceite de oliva y el vino tienen ciertas propiedades antisépticas y todo lo demás. Este hombre sacó de su propio equipaje, de su propia bolsa y lo echó.
Si el hombre no tenía vendas, lo más probable es que lo haya hecho vendas con su propia ropa. La idea del griego que nos enseña aquí Lucas es que este hombre, cuando le echó vino y aceite a sus heridas, no fue tacaño, le echó generosamente. No dijo, bueno, le voy a echar poquito vino porque ya casi no tengo. No dijo eso. O sea, él fue generoso en cuidar a este hombre. Muy generoso. Él usó sus propias provisiones a expensas de su propia comodidad y de lo que él podía llegar a faltarle. Luego dice ahí, él lo puso en su cabalgadura, en el versículo 34, más o menos a la mitad, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces este hombre llevaba un burrito tal vez una mula, no lo sé, pero él no iba sentado en su caballo, él no iba cómodo. Él cedió su lugar a alguien más y él dedicó su día a cuidar a este hombre y lo llevó a una posada para que lo cuidaran y él pudiera estar cómodo. Y algo muy interesante es que este que está tirado ahí medio muerto es un extraño para el samaritano, no lo conoce, no sabe quién es. El samaritano simplemente vio su dolor y fue movido a misericordia y quiso ayudarlo, y quiso aliviar su dolor, quiso sostenerlo. Y luego el hombre se instaló en la posada y siguió cuidando de este hombre durante todo el día y toda la noche. Lo alimentó y lo procuró. Él estuvo ahí. Y tú vas a decir, ¿cómo sabes eso? Versículo 35. Otro día al partir. En la Nueva Biblia de las Américas dice algo que es más común en nuestro español de hoy. Dice, al día siguiente. El samaritano estuvo con este hombre todo el tiempo, cuidándolo. Especialmente las mamás saben lo que es pasar la noche cuidando a alguien cuando está enfermo, ¿verdad? Algunos de nosotros también nos ha tocado. Y no está fácil, y no es sencillo, es difícil. Este hombre no solamente hizo eso, la parábola sigue. Dice, al otro día, al partir, sacó 2 denarios, el salario de 2 días, y los dio al mesonero. Por lo que sabemos, según uno de los comentarios que leí, 2 denarios era suficiente para pagar una posada por 2 meses. ¿Qué? No pagó poquito. Pagó 2 denarios y le dijo al mesonero, cuídamele, ahí te lo encargo. Ahí está el samaritano procurando cuidado porque él se va a ir. Pero él no se va a ir y va a dejar al hombre ahí desamparado. Se lo encarga a alguien más para que lo cuide mientras él no está. Y luego le dice, y todo lo que gaste de más, yo te lo pago cuando regrese. Probablemente ese era un camino que él usaba constantemente y el mesonero lo conocía, no lo sé. Pues si yo te lo pago cuando regrese, tú sabes que voy a volver. Te lo pago. Y él provee todo lo que este extraño necesita en su momento de necesidad y de urgencia. Si tú, antes de escuchar esta parábola, como te decía, pensabas, no, yo sí soy buena gente. No, yo sí ayudo a otros. No, yo sí. Te decía, vamos a medirnos con lo que hizo el samaritano. Y seamos honestos con nosotros mismos. No hagamos lo que el intérprete de la ley hizo queriendo empezar a justificarnos. Piénsale, ¿tú y yo haríamos algo similar? ¿Dejaríamos todo de lado para ayudar a alguien desconocido en una situación compleja? ¿Daríamos generosamente a un desconocido o a un enemigo? Y tú vas a decir, ¿a un enemigo? ¿Por qué? Porque el hombre que iba de Jerusalén a Jericó, muy probablemente era un judío. Y el que lo ayudó era un samaritano.
Y los judíos y los samaritanos se odiaban. Llevaban siglos odiándose por diferentes cosas en la historia, pero no se querían. De hecho, para ir de Jerusalén a Galilea, los judíos tenían que cruzar por Samaria y preferían ir a dar la vueltota con tal de no cruzar por Samaria. Los samaritanos no iban a Jerusalén a adorar. Ellos habían hecho su propio templo. Ellos peleados por siglos y se odiaban. De hecho, en uno de los capítulos de Lucas se nos relata cómo Jesús va por una aldea de samaritanos precisamente y le impiden el paso, y sus discípulos, ¿qué crees que dicen? Oh Señor, tenles compasión. Oh, mira, sé bueno con ellos. Jacobo y Juan dicen, ¿quieres que hagamos descender fuego para estos y que los consuma? Los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Y esto es lo que hace de esta parábola algo tan sorprendente y que me imagino que para los judíos de aquel entonces los puso en shock. Es decir, ¿cómo es posible que un levita y un sacerdote no y un samaritano sí? Por eso te repito la pregunta. ¿Daríamos generosamente a un desconocido o a un enemigo? ¿A alguien que nos ha hecho daño? ¿A alguien que nos ha lastimado? En la historia hay cristianos como una mujer que se llama Catarina de Bora. Ella era la esposa de Martín Lutero. Yo les he hablado de Martín Lutero otras veces. Esta es su esposa, Catalina de Bora. Catalina de Bora hizo algo muy interesante. Ella convirtió su hogar en un hospital para atender a enfermos y huérfanos durante el tiempo de la peste negra. Para que te des una idea, la peste negra era una epidemia que mató a 200 millones de personas en 5 años. ¿Ok? Muy rápida, muy mortal, muy difícil. Si tú no te das una idea, déjame te digo que la ONU estimó que de 2020 a 2021 se murieron 14.9 millones de personas por COVID. ¿Ok? Catalina de Bora abrió su casa y atendió a personas que ni conocía, con una enfermedad bien mortal, para ayudarlos. ¿Alguna vez has tratado a alguien con tanto cuidado y con tanta generosidad y con tanto esmero y con tanto desinterés? Sí lo has hecho. ¿Sí? ¿Sabes a quién? A ti. Tú te cuidas así a ti mismo. Tú no te pones peros, ¿o sí? Amamos así a otros, como a nosotros mismos. No. Nosotros en nuestra iglesia tenemos que aprender a hacer esto, de veras. Porque lo más fácil es poner excusas, pero el Señor Jesús no dijo, bueno, mira, es que el sacerdote, si tocaba un cuerpo muerto, se podía contaminar, entonces, híjole, ya no iba a poder hacer su ejercicio de sacerdote, y los levitas también, tenían que hacer purificarse, y pues era perder tiempo. Entonces, pues ellos tenían sus obligaciones, y pues cómo ese día el sacerdote iba a predicar. ¿Cómo crees que...? Señor Jesús deja de lado las excusas, y nosotros podemos tener la excusa que ustedes quieran, pero la ley es bien clara en lo que demanda. Este hombre no daba el ancho y nosotros tampoco. La ley exige perfección de nosotros todo el tiempo en todas las cosas. Deuteronomio 27:26 dice, maldito aquel que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. ¿Cuáles palabras? Todas. Porque eso es exactamente lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:10. Este hombre, el intérprete de la ley, debió de haber entendido bien lo que Jesús le estaba diciendo.
Debió de haberlo entendido y con una humilde confesión de haber dicho: Señor, yo soy pecador, yo no estoy haciendo lo que tú me estás pidiendo, perdóname. Y no lo hizo. En el versículo 37, el Señor Jesús, en el 36, el Señor Jesús le dice: ¿quién pues de estos tres te parece el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Y fíjate, me llama mucho la atención del hombre intérprete de la ley, porque dice: el que usó de misericordia. Ni siquiera se ensució los labios para decir el samaritano. Prefirió decir el que usó de misericordia, en lugar de manchar sus puros labios diciendo el samaritano. Él no había entendido nada. Nada. Ni siquiera fue capaz de amar a un samaritano ficticio. No había entendido absolutamente nada. Esa fue su respuesta, el que fue movido a misericordia. Ay. Este hombre, al estar tan lejos del estándar de Dios, debió de haber sido movido a pedir gracia. Debió de ser movido a pedir perdón, pero él volvió a minimizar su pecado. Volvió a silenciar su conciencia, volvió a endurecer su corazón, en su orgullo se volvió arrogante y no se quiso arrepentir. Y aquí tenemos que preguntarnos tú y yo: ¿y qué de nosotros? ¿Cómo respondemos a las demandas de la ley? ¿Cómo respondemos ante la convicción de pecado que trae el Espíritu Santo a nuestros corazones cuando escuchamos la palabra de Dios o cuando leemos la Biblia? Tengamos cuidado, hermanos, de no minimizarlo y de no ser arrogantes como este hombre. Porque mira la respuesta de Jesús en el versículo 37. Él dijo: el que usó misericordia. Y Jesús le dijo: pues, ve y haz lo mismo. Para él no hay predicación de gracia, ¿te das cuenta? A él se le cierran las puertas del reino y le dice: quiere justificarse por la ley. Por la ley será. Ve y haz lo mismo. Nosotros debemos de tener sumo cuidado de no hacer lo mismo, porque como aprendimos la predicación pasada, la incredulidad acarrea juicio y condenación. Y eso es lo que estamos viendo aquí nuevamente. Este hombre debió darse cuenta, y nosotros también, que nuestra bondad no es tan buena como pensamos. De hecho, lo único que hacen las demandas de la ley y nuestros esfuerzos por cumplir la ley es condenarnos. No damos al estándar. Y aquí se termina la parábola. Y aquí se termina la historia. Sin embargo, yo creo que Dios también desea que nosotros aprendamos de esto. Y especialmente que nosotros aprendamos de lo que Él, como el autor de la ley, nos enseña que significa amarlo a Él y amar a otros como a nosotros mismos. Piensa cómo el Señor Jesús amó a sus enemigos. Piensa cómo Dios resolvió el conflicto con las personas que lo ofendieron. Porque el Señor no gastó tiempo y dinero, ¿cierto? Él nos dio a su Hijo. Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios mandó a su Hijo para que muriera por pecadores que no merecen otra cosa sino la condenación eterna. Él fue extremadamente generoso en tratar con sus criaturas pecadoras que se rebelaron abiertamente contra Él. Mira lo que ha hecho Dios. Abre tu Biblia conmigo en Romanos 5, por favor.
Romanos 5, en el versículo 6. Y si puedes, márcalo, o lo que sea. Romanos 5, 6. ¿Ya estamos ahí? Escucha. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por los malvados. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios, más Dios, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mira el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Siendo sus enemigos, Él nos reconcilió consigo mismo, pagando un precio altísimo. El Señor nos muestra lo que significa amar al prójimo, amar a otros. Él llevó el castigo por todos nosotros. Él sufrió lo que nosotros nunca pudimos haber sufrido. Él vivió la vida que nosotros jamás pudimos haber vivido. Y resucitó. Y por su resurrección y por su gracia, Él le da todos los méritos de su vida perfecta, de manera gratuita, a los que confían en Él. Escucha, lo voy a repetir porque esto es muy maravilloso. Él le da todos los méritos de su vida perfecta de manera gratuita a todo el que confía en Él como Salvador y lo reconoce como su Señor. ¿Qué hacen los pecadores para recibir todo este bien? Pues nada. La salvación es una obra del Señor, solo por gracia, solo por medio de Cristo y solo por medio de la fe. Y esa salvación está disponible para todo el que cree, para los que ven su condición, para los que reconocen su necesidad de un Salvador, pero no para los que no creen a Dios, no para los que deciden ignorar la ley, no para los que deciden endurecer su corazón, no para aquellos que deciden cerrar sus ojos para no ver, no para aquellos que deciden cerrar sus oídos para no escuchar, no para aquellos que desean justificarse a sí mismos sin someterse a Cristo. Para ellos no hay ninguna promesa de misericordia ni salvación. No la hubo para este hombre. Tampoco para los que actúan de este modo. Si este intérprete hubiera mirado su corazón con honestidad, si él hubiera sido sincero consigo mismo, si hubiera creído al Señor, si se hubiera arrepentido, habría encontrado la respuesta a su pregunta principal. ¿Qué hago para tener la vida eterna? Él hubiera encontrado vida eterna si se hubiera visto con honestidad. Si él hubiera sido honesto sobre su pecado, el Señor Jesús lo hubiera perdonado. Si tú no conoces aún a Cristo, entonces date cuenta que no importa lo que hagas, no vas a cumplir con los requerimientos de su ley. Confía en el Salvador, síguele como tu Señor, porque Él no echa fuera a ninguno que se arrepiente. A ninguno. Ahora, si algunos de ustedes dicen, sí, pero yo ya conozco a Cristo, yo sé que soy pecador. Bueno, entonces para nosotros, creo que Dios nos llama a imitar su amor. Creo que el Señor Jesús nos dice, tú eres cristiano, tú sabes, tú conoces mi amor, pues ve tú y haz lo mismo.
¿Y por qué crees eso? Bueno, por lo que dice Mateo 5. Escuchen, en Mateo 5, del versículo 43 en adelante. Escucha cómo el Señor interpreta este mandamiento de amarás a tu prójimo. Mateo 5:47. Oíste que les fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa era la interpretación rabínica del mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿ok? ¿Sale? Pero yo les digo que amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, háganle bien a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan y los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen eso también los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen los gentiles también así? Sean ustedes entonces perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. La interpretación de ama a tu prójimo como a ti mismo, de acuerdo con el Señor Jesús, es esta. Y nosotros caemos tan cortos. Porque a veces ni siquiera amamos a los que no son nuestros enemigos. Entonces, ¿para nosotros qué? Dios nos llama a ti y a mí a imitar su amor. De la misma manera en la que Él nos ha amado, que nosotros podamos extender ese amor de gracia a otros. Él hizo eso por ti. El hombre de la parábola está en una situación tan triste porque lo atacaron, ¿te das cuenta? Pero tú y yo no estábamos medio muertos, estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Fuimos nosotros por nuestro propio pie los que nos metimos en esa situación. Fueron nuestros pecados que nosotros quisimos hacer, nosotros nos alejamos de Él, nosotros mismos y nuestro pecado fue lo que provocó todos nuestros males. Pero Él nos amó a ti y a mí. Por tanto, ya que tú fuiste beneficiado con este amor dado de gracia, dalo de gracia tú también. Y por favor no olviden que la ley no nos fue dada para cambiarnos. La ley no puede cambiarnos, pero el Evangelio sí. La ley nada más nos dice cómo debemos ser. Pero el Evangelio nos transforma, nos hace literalmente nuevas criaturas, como nos enseña Corintios. Nos enseña a renunciar a la impiedad y a vivir justa y piadosamente. Entonces, cuando el Señor, ¿cómo debemos nosotros de recibir esta parábola los que somos creyentes? Bueno, reconoce que cuando el Señor nos da esta demanda de la ley, tiene dos maneras en las que podamos aplicarla. La primera, ya las dijimos lo suficiente, creo yo, rompe la fantasía de nuestra bondad, enseñándonos que no cumplimos la ley tan bien como pensamos. ¿Cierto? Eso debería hacernos ver que es imposible que el Señor me acepte por lo que hago y llevarme a buscar misericordia en el Salvador. Pero la segunda es que a nosotros los creyentes, la ley de Dios nos enseña a no conformarnos con ser nomás personas corteses, que tienen buena educación y que dicen buenos días y buenas tardes. No debemos conformarnos con eso y ya. Tampoco con ser personas religiosas que son buena onda y que no les hacen daño a nadie, sino a buscar que el carácter de Cristo, ese Cristo que nos amó estando en una condición tan terrible, ese mismo carácter de gracia y de amor y de misericordia se ha formado en nosotros. La ley nos enseña cuál es el estándar para que nosotros procuremos llegar ahí, porque deseamos serle agradables. Entonces yo te animo a pensar, ¿cómo vas a dar pasos de fe? ¿Cómo vas a demostrar que vas a creer lo que el Señor Jesús está diciendo aquí?
en acciones visibles, cómo vas a amar a tu prójimo? Tal vez debe ser en arrepentimiento, diciendo: Señor, perdóname porque estoy mal. No solo no amo a mi enemigo, no amo ni siquiera al que no es mi enemigo. A veces no amo ni siquiera bien a las personas más cercanas a mí. Tal vez es en arrepentimiento. Tal vez necesitas ser más intencional al perdonar a alguien que te ha ofendido. Tal vez debes de comenzar a ser más intencional en buscar nuevas relaciones con tus vecinos para compartirles el evangelio y mostrarles el amor de Dios que tú disfrutas. Porque a nosotros nos encanta cantar del amor de Cristo. Amamos el mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, tal vez puede ser en alguna de estas cosas. Pero tú debes de ser intencional en no endurecer tu corazón a lo que la palabra de Dios nos enseña a ti y a mí hoy. Todos nosotros, si somos cristianos, somos llamados a imitar su amor. Y si no somos cristianos, somos llamados a reconocer nuestras faltas y a buscar misericordia en el Salvador. Esa es la idea de la parábola del buen samaritano. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.